piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 14 de abril. Este mes está yendo volando, ¿no? Y es que pues hoy tenemos algunas cositas que ver, como por ejemplo, como dice la canción y otras cosas, ¿no? Pero antes de ir como dice la canción, vamos con otras cosas, ¿no? Primero que nada, vamos a hacer algo. Sí, así. Es que pues he notado que hay personas que les pasa como le pasaba al tío Lolo. Luego les digo cómo le pasaba al tío Lolo, que piensan que a veces con pues generar un montón de información sin mucho valor, pues sienten que se esconde algo o que se pierde algo, y la verdad es que no es así, no digo, no es tan fácil, sobre todo cuando la información con la que estás trabajando de origen está mal. Y les voy a explicar, les voy a poner un ejemplo o tratar de explicar más o menos a qué me refiero. Vamos a suponer que tenemos un X dato al que vamos a llamar 1B, ¿no? Aquí está, tenemos nuestro dato 1B. Entonces, muchas ocasiones, y ya me he dado cuenta de ello, es que para tratar de confundir o tratar de esconder X o Y situación, como si fuera tan sencillo, pues simple y sencillamente crean el 1B', ¿no? Así mero. Entonces, pues cuando crean el 1B', pues alguien dice, oye, ¿por qué creamos el 1B' si bien podemos crear el 1B biprima, ¿no? Y para exponerle más paja al asunto, dicen, si ya tenemos un biprima, pues ¿por qué no sea un tercero? Dice por ahí. Así que pues, también creando un tercero, ¿no? Y ya que tienen aquí el 1B, pues dicen, para que se pierda la pista, vamos a pasarlo al 1C, así, y por qué no al 1D. Acuérdense que a veces pues creen que todo es posible, o que prácticamente todo es así de sencillo, y crean el 1D, ¿no? Y yo en muchas ocasiones no les digo absolutamente nada, ni tampoco hago ningún comentario al respecto, porque yo sé que de origen está mal, es decir, se aventaron todo un show sin hacer el análisis correcto. Porque la realidad de las cosas es que era así. 1A. Entonces, pues todo lo de acá en realidad no tuvo sentido, pero como era así, cualquiera que consulte 1A, pues se va a dar cuenta de todo esto, ¿no? Así que en ese sentido, ¿qué les puedo yo decir? Y como no tengo nada educado, o por lo menos honesto que decir,
pues no digo nada, ¿no? Es que, ¿qué les digo, no? Pero bueno. Y también es importante porque a veces se les olvidan las cosas. Y se los dije al principio, yo no sé por qué, yo no sé cuál es el chiste, cuál es el éxtasis que les causa algunos chistes de hace muchísimos años, como por ejemplo las frases del profesor Longaniza. Y es que, digo, El Chavo del Ocho es una comedia que nunca me gustó. Digo, sí los conozco, sí sé los chistes, porque de vez en cuando sí lo veía, digo, también, aunque no era de mis preferidas. Yo más bien prefería ver, no sé, Dragon Ball Z o Dragon Ball que El Chavo del Ocho, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, sino el punto es que son demasiado existentes con las frases de los personajes de El Chavo del Ocho, ¿no? Como por ejemplo, ya valió verga, perdón, ya dije una grosería, ya valió señor Don Barriga, ¿no? Así mero. Digo, creo que no debí de haber dicho la anterior palabra, ¿no? Pero más o menos van en ese mismo sentido, pues al comentario al que voy, ¿no? Sobre todo ayer que les hablaba de la letra Escarlata. Y es que, si bien es cierto que cuando Don Ramón apoya al equipo del señor Barriga, pues avienta sus porras y todo eso, también hay en estos casos, pues el maestro Longaniza también trae su porra, ¿no? Y de repente hay un montón de gente diciendo ta, ¿no? Así mero. Y si no me creen, pues analícenlo un poquito, si es cierto lo que les digo, lo que no les digo, al fin que no es tan difícil pues entenderlo, ¿no? O sea, y es que es tanto el chiste tan repetitivo o tan constante que cuando es todos los días, pues sí llega a hartar, ¿no? Así es que bien. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, sí, por ejemplo, había veces que decían que y tiene mucho sentido ahorita que estamos hablando de maestros, había muchas ocasiones que pensaban que era yo una especie de barbero, toda vez que, por ejemplo, en la maestría, pues era aplicado y a veces los maestros me comenzaban a poner responsabilidades. De tal manera que, por ejemplo, en esta que era contribuciones fiscales locales, digo, sí tenía buenas calificaciones en los exámenes, como por ejemplo aquí 9.2, pero pues también había días que no, digo, pues aquí está un 6, ¿no? Así que, bien, ese es el tipo de cosas que pues a veces solían suceder, ¿no? ¿Y por qué sucedía eso? Porque pues bien, digo, además de ser yo el responsable de registrar todas las calificaciones y de que no era la única materia, pues sí, tenía varias presiones, y es decir, en ningún momento, por ejemplo, el maestro pues me hizo el paro con la calificación, ¿no? Y creo que es bastante claro, ¿no? Es al contrario, cuando yo me daba cuenta que alguien estaba pasando a lo mejor por alguna dificultad, o que al promediar todos sus exámenes, que eran cada semana, pues andaba un poquito bajo, andaba un poquito mal en el registro de las calificaciones, que normalmente se las mandaba yo al maestro al día siguiente,
A más tardar, pues ahí le señalaba con un código de colores, en amarillo los que había que poner atención, y pues en el rojo pues los casos que yo ya detectaba relevantes, ¿no? En el sentido de que pues eso es a nivel maestría y la mayoría nos encontramos trabajando, y en muchas ocasiones pues ya estamos a lo mejor cansados, reventados, y creo que no está mal que pues en ese momento el maestro pues se acerca a hablar con la persona pues para ver si está bien, ¿no? Creo que no hace mal, pues. Así que en ese sentido es por la cual le señalaba con un color ese tipo de casos, ¿no? Ya del promedio general. Así que, pues si piensan que de alguna manera fui el consentido de algún maestro que me hizo el paro, pues no, la realidad es otra, ¿no? La verdad es que no es así. Y eso viene a colación por lo que les decía del chiste diario del profesor, del maestro Longaniza, ¿no? Ta. No, bueno, pero bueno, en fin. ¿Qué más les iba a decir? ¿Y por qué se los dije? Pues creo que no hay ninguna razón, ¿no? Ah, no, sí. Probablemente estén pensando que algo anda mal con mis redes sociales, y sobre todo porque de alguna manera no han estado teniendo actualizaciones desde el, no sé, ha de ser el día miércoles, ¿no? Y es que incluso lo llegué a comentar ayer o antier con mi mamá, que formateé este teléfono, formateé todos los teléfonos, a todos les cambié el sistema operativo, por lo cual pues dejaron de actuar como si estuvieran embrujados, porque muy probablemente de hecho el sistema que traían ni siquiera era su sistema operativo original, sino ya estaba editado. Entonces pues ya dejaron de actuar como fantasmas. Día siguiente a este también le cambié el sistema operativo, y en ese momento pasó algo bien curioso. Muchas aplicaciones, me di cuenta que muchas aplicaciones estaban clonadas y se desconectaron del otro equipo, pues lo que me permitió de alguna manera tener otra vez el control de mis aplicaciones. Y eso yo ya se lo había comentado a una amistad hace tiempo. De hecho le dije, estoy consciente de que así es, sobre todo porque una de sus hijas estudió en la misma escuela que yo, y pues también le sabe a estas cosas. Incluso le dije, pues pregúntele si se puede o no. Yo sé que así es, y nada más que no lo he solucionado o no lo he arreglado porque necesito tiempo, y por el momento tiempo es lo que no tengo. Pero en el momento en el que tenga disponibles un par de horas para hacer los respaldos y formatear y volver a cargar, pues en ese momento pues ya haré lo que se deba de hacer. Pero pues la realidad es esa, por si le llegan a decir o a comentar o X o Y, yo no dije nada, simple y sencillamente pues hay alguien que está viendo mi celular y ya párale de contar, ¿no? Así que, y lo que sí pasó es que el miércoles por lo menos pues estas personas se desconectaron, lo que también causó un efecto interesante de lo que me percaté ayer, que normalmente cuando de un 100% de chistes malos, vamos a ponerlo aquí, 100% de chistes malos, pues disminuyó al 10% cuando mucho, y eso con información que pues o escucharon en una llamada que tuve con mi mamá, o se imaginaron nada más, ¿no? Pero así fue el día de ayer. Es decir, todos esos chistes malos que normalmente se solían aventar, pues pasaron prácticamente a nada, ¿no? Y es por eso que me ven un poquito menos ojeroso, más descansado, etcétera, etcétera. Pues porque eso pasó ayer, ¿no? Así que bien,
y se los comento para darles el contexto, porque en muchas ocasiones no es que ignore las cosas o que no sepa cómo solucionarlas. Simple y sencillamente, y también se los decía a mi amistad, es cuestión de tiempo, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas hay cosas que todavía siguen siendo cuestión de tiempo, es decir, en primera, pues vamos a esperar a que acabe Semana Santa porque los juzgados están de vacaciones, ¿no? Voy a esperar a tener todas las respuestas, pero como los juzgados e incluso el Poder Judicial está de vacaciones, pues estaré teniendo respuesta más o menos, vamos a ver el calendario, el miércoles 23, por lo que estaré en posibilidad de acudir a los juzgados con el juez de control a partir del jueves 24. ¿Y por qué lo hago así? Porque a partir de que acuda al juez de control me puede decir que me presente el viernes 25 o el lunes 28. Porque normalmente ya los tiempos con juez de control así son. A veces es al día siguiente, ¿no? O al día siguiente del que entrego el documento, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso estuve esperándome tanto porque necesitaba tener las respuestas de todos los asuntos para poder hacer eso, y en el momento que me dijeran al día siguiente decirle, aquí está, ¿no? Sin el mayor de los problemas, ¿no? Así es que creo que al final del día el chiste se está contando solo. Se adelantaron, pues sí, se adelantaron bastante, e incluso no les dije nada, aunque se burlaron 3 veces, pues porque ni siquiera era así, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Es que no hay que decirles, ¿no? O sea, en la realidad es que ni siquiera era así, no sé de qué se ríen, ¿no? Pero bueno, vamos como dice la canción, ¿no? Me comprendes, Méndez, mírame a los ojos y verás lo que soy. Me comprendes, Méndez, Méndez comprendes, yo soy el control, ¿no? Y es que en muchas ocasiones creen, e incluso ya se los dije, de cierto tipo incluso de filias, en donde este asunto de tener el control sobre alguien es bastante importante, ¿no? Y cuando pasa que se están dando cuenta que no controlan absolutamente nada, ni aquello en lo que pensaban que sí tenían el control, porque simple y sencillamente basta con reiniciar el equipo, como el celular, pues para que ya no puedas hacer nada, ¿no? Y se acabó, o sea, ¿cuál control, pues? ¿No? Pues en ese momento comienza a decaer el ánimo, comienza a demudar su semblante en términos a lo mejor un poco más rebuscados, porque a veces así les gusta que les hablen, ¿no? Con términos un poquito más rebuscados, ¿no? Pero al final del día se les borra la sonrisa, como le pasara a Pedro, el personaje de la canción de los Tigres del Norte, cuando le dicen, Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Se te borró la sonrisa, ¿no? Y es cuando yo les digo, fue culpa de Leticia, yo la vi, fue Leticia. Es decir, fue Tete, ¿no? Así mero. ¿Qué más? Ah, sí, otro tema importante es, un segundito, 18 minutitos. Híjole, yo creo que lo vamos a dejar, la lectura la dejamos para la siguiente ocasión, porque también les iba a comentar algo interesante, ¿no? Ya saben que en ocasiones hay personas que están muy metidas con otra, además de la religión católica como tal, con otro tipo de creencias, y está bien,
Yo no critico de eso. Lo que a lo mejor sí me gustaría un poquito más es que tuvieran el conocimiento de dónde sale X o Y situación. Y les voy a poner un ejemplo. Un día conocí a una persona que me decía que, por ejemplo, él había estudiado en la misma facultad que yo. Acto seguido le dije, ¿y cuántas materias reprobaste? Y se me queda viendo, oye, ¿por qué me preguntas eso sin siquiera conocerme? Y sí le dije, pues básicamente porque no sabes hacer la diferencia entre los tipos de triángulo. Y si no manejas algo tan básico como es geometría y trigonometría, habiendo estudiado muy probablemente en una preparatoria de la UNAM, pues se me hace difícil creer que no haya reprobado materias. Entonces, ¿cuántas reprobaste? Todas. Todas, de hecho, tuve que abandonar la carrera y me casé. Y eso no tuve que hacer un gran análisis, simple y sencillamente, pues por su triangulito chueco que traía, ¿no? ¿Cómo se llama? Escaleno se llama el triángulo. Bien. Así que por eso es importante en ocasiones ponerle los contextos, ¿no? Y es que dame tu fuerza, Pegaso, ¿no? En ese sentido, en los Caballeros del Zodiaco, que es de donde en muchas ocasiones sacan este tipo de cosas, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, etcétera, etcétera, pues aparecen figuras femeninas como es la reencarnación de Atena, ¿no? O de Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la guerra. Es conocida como la diosa de la sabiduría, la estrategia militar y la artesanía. Y es por eso que cuando les digo que somos artesanos, pues a algunos no les hace gracia, porque en realidad lo creen. Así que bien, su nacimiento, según la mitología, nació de la cabeza de Zeus, completamente armada, lo que simboliza su conexión con la guerra y la inteligencia, ¿no? O sea, y si lo creen e incluso guardan su distancia con figuras femeninas que sí han demostrado ser bastante listas, ¿no? Entonces, por eso a mí, sobre todo esta situación fue, incluso lo comentaba con una amistad, yo le hablaba precisamente de una amiga que tuve, le digo, y es que me resulta increíble creer que hacen referencia a casi todas las personas, mujeres que conocí, menos a ella. ¿Cómo es posible que sea a la única que no mencionan cuando era casi la única con la que pasaba la mayor parte del tiempo? O sea, eso me hace dudar mucho de cuál es su fuente o de dónde sacan su información, pero sobre todo por qué tratan o por qué a toda costa evitan mencionarla, ¿no? Digo, en la actualidad me parece que es una persona que ya se casó, hizo su vida, es directora de algo. La verdad es que no sé mucho, porque pues ya cuando salen de mi vida ya y es adiós para siempre, que te vaya bonito. E incluso le decía, es que no me gusta tener problemas en el momento que se casan o hacen su vida, que te vaya bonito, y no me gusta volverlas a contactar, ¿no? Y pues sí, dice, incluso me dio la razón, y es que hay mucha razón, porque se puede enojar el esposo, porque ya no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí me llamó la atención porque justamente es el tipo de figuras femeninas que tratan de evitar. Caso contrario, cuando la chica, que también es mi amiga, no es así, es sí o sí la tienes que buscar, y no es si te estoy preguntando, es sí o sí la tienes que buscar. A lo mejor porque algún tarugo le gustó la chica y se enamoró perdidamente y la extraña, ¿no?
cuando la verdad es que yo ni conozco, ni sé, ni la he visto, ni me acuerdo, ¿no? O sea, sí sé cómo se llama, pero a lo mejor ya ni siquiera me acuerdo de sus apellidos, y si intentara buscarla, pues simple y sencillamente no podría, porque no me acuerdo cómo se apellida, ¿no? Pero justamente así las cosas, ¿no? Bueno, y pues por hoy ahí lo vamos a dejar. Creo que eran observaciones necesarias, porque acuérdense que lo que les digo, la intención es que entre más personas estén informadas, pues como les he dicho, entre más personas están dispuestas a escuchar, hay menos personas dispuestas a hablar, porque las personas que ya están informadas, cuando escuchan a las otras que siempre quieren tener la razón, y de lo que escuchas dicen, oye, lo que está diciendo es una tontería, pues o pasa una de dos cosas: o se informan o se callan, ¿no? Cosa que por ejemplo pasó ayer, ¿no? Así que bien, por lo menos para mí están funcionando estas reflexionadas, y espero que para más gente también, por lo menos con estos temas de la planeación, la maximización de los tiempos y poner atención en cómo son los procesos, ¿no? Para que, pues bueno, creo que cuando se tiene una buena planeación difícilmente sale mal un proyecto, ¿no? Así que por hoy es todo, y ya vámonos a seguir descansando, porque son las 3:13 de la mañana, y antes de que llegue un fantasma, ¿no? Ya saben que aquí los fantasmas están a todas horas deambulando por estos rumbos, ¿no? Así que ya vámonos a descansar. ¡A la cresta!